Saludos, continuamos leyendo el libro de Levine de química cuántica. Ahora estamos en el 7.7. Funciones propias de posición. Ok, entonces nosotros tenemos aquí el operador X. Cuando tiene el sombrerito, eso significa operador X, que significa multiplicar una expresión por X. Por ejemplo, aquí, cuando operamos X por esta función, vamos a tener el valor propio A sobre la misma función. Entonces se sigue que x menos a por g de ax va a ser igual a 0, porque si esto es a y x va a afectar aquí, entonces esto me va a dar también a, y a menos a va a decir igual a 0. Entonces si g de a es igual a de x igual a 0 para x diferente de a. Además, puesto que la función propia que se anula en todos los puntos es inaceptable, tenemos que g de a de x es diferente de 0 para x igual a 0. Este resultado es lógico si la función esta vez es una función propia del operador x con valor propio a. Es decir, si de g de a de x, entonces sabemos que una medida de x será ciertamente el valor de a, y eso solo puede ser así la densidad de probabilidad si al cuadrado vale 0, cuando x diferente de 0 de acuerdo con la ecuación anterior. Entonces, vamos a tener, antes de considerar otra propiedad, definimos la función escalón de Heaviside, donde h de x igual a 1 para x mayor que 0, h de x igual a 0 cuando x sea menor que 0, es decir, va a ser igual a 1 cuando sea negativo, igual a 0 cuando sea positivo, pero va a ser igual a un medio cuando x sea exactamente 0. Entonces definimos la función delta Dirac como la derivada de la función escalón de Heaviside. Entonces delta Dirac es la derivada de Heaviside. De acuerdo con esto, nosotros vamos a tener que esto es Heaviside, donde va a ser igual a 0 cuando sea menor que 0, a 1 cuando sea mayor que 1, y va a ser un medio cuando sea exactamente igual a 0. Esta es la función de Heaviside. Entonces tenemos aquí la delta Dirac, que va a ser igual a 0 para x diferente de 0, obviamente. Y ya que g de x, esa Heaviside, da un salto repentino en x igual a 0, su derivada es infinita en el origen. En el origen va a ser infinito. Es decir, que la derivada aquí en 0, aquí cuando sea 0, va a ser infinita. Porque da un salto. Entonces, ¿dónde quedé? Entonces la derivada de x cuando x sea igual a 0 va a ser infinita. La derivada de x cuando sea igual a 0 para x diferente de 0. Entonces, para x diferente de 0, es decir, vamos a tener dos resultados. Cuando la delta Dirac va a ser igual a 0 cuando x sea diferente de 0, y va a ser infinito cuando x sea igual a 0. Vamos a tener dos resultados. Cuando tratemos con Heaviside menor que 0 y mayor que 0, la derivada me va a dar 0. La delta Dirac me va a dar 0, pero cuando sea 0 exactamente me va a dar infinito. Podemos generalizar estas ecuaciones haciendo que x sea igual a t menos a, y cambiando el símbolo t por x, las ecuaciones van a quedar así. O sea, h de x menos a es igual a 1 para x mayor que a, y x menos a va a ser igual a 0 para x menor que a, y x menos a va a ser igual a un medio cuando x es igual a a. Entonces la delta de Dirac de x menos a va a ser igual a la derivada de h de x menos a. Entonces la derivada va a ser igual a 0 cuando x sea diferente de a, pero cuando sea igual a va a ser 0, que es lo mismo, una generación lo que se ha hecho aquí. Ahora consideremos la siguiente integral. Tenemos la integral del infinito negativo a infinito de f de x de la delta de Dirac de x menos a de x. La evaluamos integrando por parte. Integramos por parte aquí, de este lado y de este lado, donde u va a ser igual a f de x y de b va a ser igual a x menos a de x. Entonces de u va a ser la derivada de f de x y b va a ser igual a Heaviside para x menos a. Entonces cuando hacemos esas integrales ahí, esas integrales por parte aquí, va a ser igual a u de b, que va a ser igual a f de x por Heaviside desde infinito a negativo infinito, menos la integral de Heaviside por la derivada de f.
Entonces, esta expresión de aquí va a ser igual acá. Esto va a ser infinito acá, porque va a ser, esto va a ser, f va a ser valor infinito, en este caso, y esto se elimina, va a ser prácticamente f valor infinito, eh, menos esa expresión de acá en derivada, en integral, perdón, donde hacemos que h sea x menos a se anule para x menor que a. Entonces vamos a tener que esta expresión va a ser igual a f de infinito. Entonces aquí vamos a tener la integral de f de x que va a ser infinito menos f de x. Luego entonces la integral de delta de Dirac va a ser igual a f de a. F de x por la integral de Dirac va a ser igual a f de a. Simplemente. Entonces la ecuación 7.90 como 6 delta ij es igual a 6, vemos que la función delta de Dirac juega el mismo papel en una integral que la delta de Kronecker en una función. El caso especial de la ecuación 790 es f igual a 1. Entonces, la integral de la delta de Dirac para x menos 1 es igual a 1. La propiedad de la función de Dirac, dada la ecuación 788, concuerdan con la propiedad de las funciones propias de la posición g a de x. La ecuación 7.28 y 7.29, por tanto, probamos a hacer que g de a de x es igual a delta de Dirac de x menos 1. Entonces, lo importante aquí es saber que la integral solamente de x menos a es igual a 1 y la integral de f multiplicada por x menos a va a ser igual a f de a. ¿Ok? Eso es importante tenerlo pendiente. Entonces, para comprobar la 7.91, demostraremos que concuerda con el postulado de Bohm, que dice que la integral, la propiedad, la densidad de probabilidad de la función phi de at es la probabilidad de obtener un valor x comprendido entre a y a más de a. Es una medida de posición. De acuerdo con esta ecuación, entonces esta propiedad viene así de esta forma. Entonces esta forma va a ser igual, no es más igual que delta de Dirac por la función. Entonces eso al final simplemente va a quedar como esto aquí va a ser igual a 1 o va a quedar igual a esto solamente al cuadrado. Puesto que a en delta de Dirac x menos a puede tomar cualquier valor real, los valores propios de x operador forman un continuo desde negativo infinito a infinito, como ocurre generalmente con el continuo de delta x menos a, no cuadráticamente integrable. Resumiendo, las funciones propias y los valores propios de la posición son que el x por delta de Dirac es igual a por delta de x, donde a es un número real. La función de Dirac es una función que no se comporta bien y consecuentemente las manipulaciones que hemos realizado carecerá de rigor y harían estremecerse a cualquier matemático. Sin embargo, el uso de esta función delta puede justificarse sobre una base rigurosa, considerándola como el caso límite de una función que crece y se estrecha cada vez más en el origen. Entonces, recuerda que la Heaviside es 0 cuando sea menor que 1 y 1 cuando sea mayor que 1 y cuando es 0 es un medio. Entonces la derivada de Heaviside es lo que es la delta de Dirac. Delta de Dirac es la derivada de Heaviside. Entonces la derivada de Heaviside va a ser igual a 0 cuando sea diferente de 0 y va a ser infinito cuando sea igual a 0. Entonces asignando los valores, aquí en lugar de utilizar x se puso x menos a. Entonces luego se encontró al final de esta sección se encontró que si encontramos la integral de negativo infinito a infinito de una función f por la delta de Dirac va a ser igual a f de a, y cuando sea solamente la delta de Dirac va a ser igual a 1.